Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión del Comité de Inmunodermatología de AIBA. Yo soy el doctor Emilio Jiménez, el coordinador del comité. Gracias por venir y participar. Vamos a presentar a la doctora Silvia Cesarini, que es médica pediatra y estudiante de la carrera de AIBA de segundo año y miembro del comité, que nos va a hablar sobre hipersensibilidad a fármacos como tema principal. Muchas gracias, Silvia. Buenas. Bueno, en realidad hablar de hipersensibilidad al fármaco después de la clase del doctor Cutraro es como que queda gigante el tema. Así que en realidad me voy a dedicar a hablar un poco de cosas que él no dijo. Primero les voy a contar 3 pacientes que fueron míos. El primer caso, Juli, 7 años, una nena que llega al consultorio de guardia por fiebre, odinofagia, estreptococo positivo causes, inicia antibióticos con amoxicilina, dosis adecuada, y a los 8 días vuelve a la misma guardia con un exantema magnopapular generalizado, bastante pruriginoso, sin ningún otro síntoma. Segundo caso, una adolescente llega como a las 10 de la noche a la guardia con dificultad respiratoria, hipotensión y un rayo urticariforme. Como antecedente había tomado una dosis de 50 miligramos de diclofenac que se había indicado por un traumatismo de rodilla. Y mi último caso, una adulta, paciente en hemodiálisis que tenía que recibir un antibiótico, cefazolina, y post-infusión, inmediatamente, prurito generalizado, sin exantema, sin hipotensión, sin ningún otro síntoma agregado. Después vamos a ver qué fueron, quizás, cada uno de estos casos. La definición de reacción adversa, ya la dijo el doctor arriba, es una reacción perjudicial o no deseada que sucede utilizando los fármacos en las dosis adecuadas para diagnóstico, tratamiento o profilaxis. Son bastante frecuentes y estas las podemos dividir, como también lo dijo el doctor, en tipo A y tipo B, y son las tipo B las que nos interesan a nosotros como alergistas. La escala de Naranjo es una escala que se puede aplicar a priori como para hacer esta gran división en reacciones tipo A y tipo B, y podemos adjudicarle al fármaco que estamos estudiando la causalidad con respecto a la reacción que estamos estudiando. Las personas que tienen mayor riesgo de presentar reacciones adversas son mujeres jóvenes. El antecedente de haber tenido alguna otra reacción a fármaco también es un punto de peso, no así el antecedente familiar de reacciones a fármacos, en otro que no tiene mucha importancia. Compuestos de alto peso molecular y formadores de aptenos también tienen más riesgos de desarrollar alergia. Y nos metimos nosotros desde el Comité de Inmunodermato porque la piel es el órgano que más frecuentemente está involucrado, y dentro de todas las reacciones adversas hay casi hasta un 7% que son lesiones potencialmente mortales. La idea era charlar un poco de las clasificaciones. En realidad me voy a detener en algo que no nos comentaron arriba. La clasificación de Helly-Kunz data de 1960, es viejísima, pero esto es algo que se publicó hace 2 años, a noviembre de 2023, y nos habla de reacciones de hipersensibilidad mediadas por anticuerpos, que son la tipo 1, ya la conocemos, mediada por IgE, tipo 2, citotóxica, citotoxicidad mediada por complemento o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, tipo 3, complejos inmunes. El tipo 4 lo subdivide en 3 subtipos dependiendo del tipo celular, mediadores químicos, biomarcadores y patología que determinan tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y agrega 3 subtipos más, uno que son los mecanismos tisulares. El tipo 5 asume un déficit, un defecto de la barrera epitelial como originador del desequilibrio inmunológico posterior. El tipo 6 es el metabólico. Esto se ve en pacientes obesos, tienen aumento de reactantes de fase aguda y un sistema inmunológico más estimulado.
Entonces estos pacientes, por ejemplo, los asmáticos tienen patologías de mayor gravedad independientemente del endotipo del asma. Y el último tipo son las acciones directas de las drogas. No habría mecanismo inmune estricto. Y esto lo encontré tratando de entender un poco cómo estudiarlas a las reacciones de hipersensibilidad, y las podemos encarar desde el fenotipo, y las separamos en dos grandes grupos, las inmediatas y las retardadas. Las inmediatas pueden ser mediadas por IgE específica, clásica reacción tipo 1, pero también puede haber liberación de mediadores de los mastocitos y basófilos no mediados por inmunoglobulina, y eran las que antes a veces se llamaban pseudoalérgicas o anafilactoides, y en realidad está involucrado la activación del complemento y está descrito la activación de un receptor, el receptor X2, asociado a proteína G en los mastocitos. Esto se ha visto con medios de contraste, con quinolonas, bloqueantes neuromusculares y algunas cefalosporinas. Y la inhibición de la COX-1 la incluye acá, que sería la EREA, la enfermedad respiratoria desencadenada o exacerbada por aspirina, que en realidad no hay un mecanismo inmunológico, y el mecanismo es un desequilibrio en el nivel de leucotrienos y hidrobuxanos. Y en cuanto a las retardadas, las separo en dos grupos: un único órgano involucrado, estos son los rash maculopapulares, son mediadas por linfocitos T, y el grupo de las reacciones graves dermatológicas, que son las que más nos importan porque el paciente tiene riesgo vital, y también están mediadas por linfocitos T, pero en estos casos los pacientes tienen una predisposición asociada a ciertos haplotipos HLA. Y algunas revisiones hablan de como 30-35 patrones de lesiones en piel, aunque en resumen tenemos 4, y toda la combinación nos va a dar las posibilidades. Lo más frecuente va a ser esto: los exantemas morbiliformes. Los pacientes tienen piel sana interpuesta, el síntoma predominante es el prurito y el brote, no es habitualmente papular, es raro que se pueda palpar demasiado la lesión. Suele aparecer entre los 4 y 20 días después de la exposición al fármaco, y habitualmente resuelve sin dejar secuelas, salvo a veces un poquito de descamación. Los antibióticos son desencadenantes habituales. El eritema polimorfo, esas son lesiones que parecen dibujadas, pero son muy bonitas. En realidad el eritema polimorfo es más frecuentemente causado por infecciones virales o bacterianas, pero puede asociarse con algunos fármacos. Como rasgo distintivo, los pacientes que quizás no tienen el eritema polimorfo menor, sino el mayor, que tienen lesiones más generalizadas, la distinción con el Stevens-Johnson es el signo de Nikolsky, que en este caso es negativo. El síndrome intertriginoso y flexural simétrico, asociado a betalactámicos, lo distintivo es la localización, pero puede generalizarse también es una hipersensibilidad de tipo 4. Como urticarias, ayer también charlaron muy bien de esto, son lesiones maculares o papulares pruriginosas, fugaces individualmente. Las lesiones individuales no duran más de 24 horas y curan sin ningún tipo de secuela. Están determinadas por la desgranulación de mastocitos, que como ya les había dicho antes puede ser mediado o no por IgE específica. La enfermedad del suero, asociada hoy por hoy a anticuerpos monoclonales no humanizados, puede tener un amplio rango de lesiones. En realidad puede ser rayo urticariforme, pueden tener vesículas, pueden tener pápulas, así también púrpuras. Y como dato distintivo, estos pacientes tienen también fiebre y artralgias. Suele aparecer 1 a 2 semanas después de la exposición al fármaco, y también sede sin secuelas.
Las pústulas, la pustulosis exantemática generalizada aguda es otra de las patologías que se conocen como graves dentro de las farmacodermias. Habitualmente el paciente presenta estas pápulas no foliculares, generalmente sobre una base eritematosa generalizado, aunque suele empezar a nivel de los pliegues, y habitualmente también resuelve sin secuelas. Y estas son las más llamativas y a la vez las más graves. Este es un pemphigoide ampollar, no es de las más graves, pero podría inicialmente ser un diagnóstico diferencial para el Stevens-Johnson. Habitualmente son de causa autoinmune, y este es uno de los chicos malos. El síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica son los dos extremos de una misma patología. La diferencia básica es el porcentaje de piel comprometida. Entre los 7 y 20, 21 días post-exposición al fármaco, los pacientes empiezan habitualmente con lesiones maculares dolorosas como síntoma fundamental, y suelen tener casi el 90% de los pacientes tienen compromiso de las mucosas. Las lesiones en la piel son máculas, pápulas, no tienen prurito, tienen dolor y rápidamente progresan a lesiones vesiculosas, ampollas flácidas con signos de Nikolsky positivo. Cuanto mayor es el compromiso de la superficie corporal comprometida, más distante de la lesión te sigue dando el Nikolsky positivo. Hay más de 200 fármacos que se han descrito para síndrome de Stevens-Johnson, aunque los más frecuentes, carbamazepina, fenitoína y todas las sulfas. No está completamente dilucidado cuál es el mecanismo estricto de estimulación, de activación de los linfocitos CD8. Lo que sí se sabe es que posactivación se genera una catarata de mediadores solubles, entre los cuales parecieran ser los más importantes: la granulicina, el Fas ligando, la perforina, la enzima B, y a estos podemos asociar TNF-alfa, interleuquina 15, interferón gamma, interleuquina 6. De todos estos, la granulicina es uno de los que está en mayor concentración en las vesículas. El TNF-alfa es marcador de gravedad y se lo está evaluando como justamente predictor de gravedad de los pacientes. El Fas ligando activa la apoptosis de los queratinocitos y está siendo evaluado como un punto para el tratamiento dirigido. Y hay susceptibilidad genética, no lo puse, la verdad que hay un montón de haplotipos HLA asociados con Stevens-Johnson, y estos haplotipos varían en distintas poblaciones. Algunos lugares como Estados Unidos proponen la investigación de ciertos haplotipos HLA para la medicación, por ejemplo, con carbamazepina. Algunos sugieren en pacientes HIV la evaluación de también HLA para pacientes que deban recibir abacavir. Puntualmente para el diagnóstico del Stevens-Johnson, aunque en algún punto lo podemos aplicar al resto de las reacciones adversas a fármacos, aplicamos la escala de Naranjo como primer paso. El puntual en el caso del Stevens-Johnson es el algoritmo Alden. Ahí les escribí despacito, chiquito, una página en donde te lo saca automáticamente el score y te calcula el riesgo de que este fármaco esté asociado al Stevens-Johnson en este paciente en particular. Los pacientes con necrólisis epidérmica se aplica el score-10. Es un score que evalúa 7 valores muy puntuales y sirve como predictor de mortalidad. Algunos trabajos sugieren aplicarlo al día 1 y al día 3. Paciente mayor de 40 años, presencia de neoplasia sólida o hematológica, glucemia arriba de 2,25, urea más de 60,
Y me olvidé los otros dos que me faltan, pero son datos de laboratorio muy simples de conseguir. Y si el paciente tiene los 7 puntos, el riesgo de mortalidad es del 98.56%, es horrible. El diagnóstico diferencial con patologías que tengan lesiones ampollares, como más importante el eritema multiforme mayor, el CEPE, aunque el origen es distinto. Y no es obligada la biopsia, pero si se hace en caso de alguna duda diagnóstica, vamos a encontrar al inicio el infiltrado perivascular de mononucleares y linfocitos T, y a medida que progresa la enfermedad, la necrosis de todas las capas de la piel. Bueno, laboratorios y exámenes complementarios, estos pacientes se comportan en algún punto como grandes quemados, así que el tratamiento es integral, puede haber compromiso cardiológico, neurológico, genitourinario, más que nada por el desprendimiento de creatinocitos, compromete a todos los epitelios, así que el paciente puede tener también dificultad respiratoria y compromiso de todos los sistemas. Como tratamiento específico no hay, así que vamos a las medidas generales. Por supuesto se suspende el fármaco, se evitan los AINES como analgesia, en realidad por el riesgo de sangrado gastrointestinal. Hidratación, aporte calórico, a la hora de la hidratación no se calcula de la misma manera que el aporte de líquidos que al quemado, sino de 2 litros por metro cuadrado. Y a las curaciones algunos recomiendan mantener el techo de las flictenas como apósito biológico. Tampoco se recomienda el uso de antibióticos de manera profiláctica. Y en cuanto al tratamiento sistémico, en realidad no hay solo consensos o recomendaciones de expertos, se han probado múltiples esquemas y nadie tiene la varita mágica. Y la realidad es que también hay muy pocas series de casos. Es una enfermedad que se da en cerca de 6 casos por millón de habitantes. Se ha probado ciclosporina A con bastante buenos resultados y lograron una revitalización dentro de la semana. Corticoides, aunque están bastante discutidos. La gamma globulina, algunos la plantean como de primera elección en los pacientes pediátricos. La gamma actuaría bloqueando el Fas ligando. Los inhibidores de TNF, etanercept, hay muy poquitos casos, así que hace falta un poco más de estudio con respecto a esto. Creo que es un candidato bastante prometedor. Los inhibidores de la JAK vienen dando buenos resultados en modelos in vitro. Y acá no se los anoté, pero están probando un anticuerpo monoclonal antifasligando el CP111, que nada, está en estudios, así que eso va a ser quizás dentro de algunos años. Este es un pequeño cuadrito semicomparativo de las 4 patologías más graves en cuanto a reacciones dermatológicas. Y lo que les puse abajo es el tipo de inmunidad involucrada, considerando la clasificación de la Academia Europea, que es la más reciente. Y volvemos a lo que hay generalidades de las reacciones adversas a fármacos. Establecemos la causalidad, investigamos cuáles fueron los fármacos que esta persona introdujo en los últimos 3 meses, y no nos olvidemos no solo de los fármacos que indicamos como médicos, sino lo que indica el vecino. Evaluar si hay antecedentes de reacciones adversas, antecedentes de la utilización del mismo fármaco, comorbilidades y la cronología en la aparición de las lesiones. Hoy por hoy todo el mundo tiene un teléfono y en general sacan fotos, así que revisemos las fotos que tienen los pacientes porque muchas veces nos ayudan a dilucidar un poco la cuestión. Buscamos signos de gravedad mucocutáneos, edema facial, edema de rostro, la eritrodermia, púrpuras, lesiones en diana, lesiones mucosas, las ampollas, el signo de Nikolsky. Todos estos son signos que tenemos que buscar y nos tienen que sonar como bandera roja para profundizar un poquito más, y en todo caso el paciente se interna y luego evaluamos.
Como pruebas específicas, la mayoría las conocemos: prick test, intradermo reacción, en las reacciones farmacológicas inmediatas. Cuando son positivas confirman el antecedente, pero tampoco las vamos a aplicar cuando la causalidad del fármaco es tan directa. El paciente consumió diclofenac, tuvo una anafilaxia, no le voy a hacer un prick test, le hago, si está disponible, un dosaje de inmunoglobulina específica. El test de activación de basófilo, el dosaje de triptasa sérica, para los que no vivimos en capital, quizás es una utopía, pero se pueden hacer. Y la provocación oral no controlada, lo mismo, tampoco se puede hacer en pacientes con antecedentes de anafilaxia, pero algunos pacientes con un antecedente muy lejano de alguna reacción leve y que tienen las pruebas cutáneas negativas, se podría probar si uno necesita volver a medicar con ese mismo fármaco. Las reacciones retardadas, la prueba del parche y la intradermo reacción con lectura tardía son dos herramientas bastante buenas, aunque el parche suele dar negativo en los exantemas mucocutáneos, en los exantemas maculopapulares que no tienen demasiada infiltración de linfocitos B. Para las reacciones en las que sospechamos complejos inmunes circulantes o anticuerpos específicos, prueba de Coombs, complemento, biopsia en caso de las hepatitis. Dosaje de perforina, granzima, granulicina y podríamos agregar TNF-alfa y interleuquina 6, aunque no son específicas, pero suelen estar aumentadas en Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica. PCR para virus de la familia herpes, que suelen estar reactivados, pueden reactivarse en caso de DRES, de todos modos, pero les va a contar un poquito más de eso. Y acá lo que les decía, por ejemplo, la determinación del HLA B5701 para pacientes que tengan que recibir abacavir como fármaco a largo plazo. Lo mismo, la provocación oral controlada no está indicada en pacientes que han tenido reacciones graves. Y volvemos a Juli, mi paciente de 7 añitos. Había venido al 8º día a la guardia con un exantema generalizado, suspendieron el antibiótico, indicaron difenhidramina, no es mi primera elección. A los 2 días vuelve a la guardia, recién ahí yo tomo contacto con la guardia. Estaba en excelente estado general, en el rostro tenía algunas máculas hipopigmentadas y el resto del cuerpo estaba así. Bastante áspero, ligeramente palpable, un rosado bastante suave. Si bien estaba en excelente estado general, hicimos el laboratorio. ¿Y para qué uno busca si va a encontrar? Leve linfocitosis leve leucocitosis con linfocitosis, no tenía eosinofilia, en realidad estábamos tratando de asegurarnos que no tuviera un DRES dando vuelta. Pero sí tenía compromiso hepático, aumento de todas las enzimas. Así que en realidad lo que hicimos fue medicar con corticoides, recibió corticoides dosis alta por fueron 2,5 por 2 semanas y descenso paulatino. Después del seguimiento quedó con su pediatra de cabecera, con el que hablé hace unos días, y me dijo que la nena no fue al alergista para completar la evaluación, pero tampoco tomó de vuelta amoxicilina, así que tenemos una buena y una mala. Como antecedente, esta nena en la historia clínica digital del sanatorio ya había recibido en 3 oportunidades amoxicilina y no había tenido ningún problema. Esas cosas. Mi adolescente había tenido, por supuesto, una anafilaxia, ella había entrado con dificultad respiratoria, el rash, una hipotensión leve, resolvió con una sola dosis de adrenalina y se mantuvo en observación durante toda la noche en la guardia. A las 8 de la mañana se fue a Hermosa. Lo mismo, no pudimos, en realidad a ella le perdí el rastro, paciente de salud pública, y no sé si completó la evaluación alergológica, más que nada para evaluar qué otros AINES podía usar esta paciente, porque en realidad diclofenac no lo vamos a volver a dar. Y lo que nos había sucedido con ella es que la había visto el traumatólogo,
le había indicado el diclofenac y a la noche a mí me cuentan que ya había tenido algunas reacciones leves urticariformes con la misma medicación. Y mi señora mayor no tenía antecedentes de reacciones a cefalosporinas, las había recibido en algunas oportunidades sin inconvenientes, y 3 meses después, 3-4 meses después de ese episodio, estábamos otra vez en necesidad de usar la misma medicación, así que cerrando los ojos hicimos un prick test intradermorreacción que resultaron las 2 negativas, y hicimos finalmente un desafío endovenoso con la adrenalina en la mano, pero con la precaución de que pasara más diluida y lenta. La paciente recibió la medicación sin inconvenientes, tampoco completó sus estudios alergológicos, así que este es un problema que tenemos bastante frecuentemente. Las hipersensibilidades son frecuentes, tenemos que pensarlas. No es solo suspender el antibiótico y no lo revises más. Algunos pacientes vienen a la guardia con una cartilla de recibí esto y vomité, recibí lo otro y me hizo mal y me broté, y la realidad es que no hay una evaluación hecha y a veces terminamos como medios presos de no saber cómo medicar a los pacientes. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y el alergólogo, el alergista, nos sirve para después evaluar cómo seguimos con estos pacientes, más que nada cuando la alergia teórica es múltiple. El tratamiento para todos es evitar el fármaco, se pueden agregar corticoides tópicos y completar la evaluación. Les dejo un patio cerca de mi casa. Gracias.